Bienvenidos al podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo, en donde encontrarás estos 3 beneficios. 1. Conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional. 2. Aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo, gracias a la información que te brindarán expertos en el tema. Y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día. Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes en coaching, creatividad y liderazgo. Somos Patti y David de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. El día de hoy tenemos a un invitado supremamente especial, un gran invitado con quien hablaremos acerca del coaching. Y quiero presentarles el día de hoy a Ricardo Santamaría. Les cuento que Ricardo es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil en electrónica, mención sistemas y control automático por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Tiene estudios de posgrado en filosofía, especialización en gestión de organizaciones, un diplomado en coaching organizacional y es coach certificado en coaching ejecutivo por la ICC y programación neurolingüística. Participó entre 1990 y 1994 en el Laboratorio de Epistemología Experimental dirigido por el doctor Humberto Maturana, donde cursó Biología del Conocimiento y Evolución. Entre 2016 y 2019 se ha especializado en programas dirigidos por Fernando Flores. Ha trabajado principalmente como consultor y coach de organizaciones públicas y privadas en varios países de Latinoamérica y Europa desde 1996. Pues vean que tenemos un invitado que además tiene una trayectoria supremamente linda y con quien conversaremos el día de hoy. Ricardo, súper bienvenido a este espacio. Qué rico tenerte por aquí. Muchas gracias, Patti. Un placer para mí conversar con ustedes. Pues estoy aquí a la orden. Hablábamos antes de comenzar el poder de la conversación, así que aquí estoy para la conversación. Así va a ser una conversación deliciosa y como es costumbre en este podcast, Ricardo, el espacio de preguntas nosotros lo hemos abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de ti, acerca del coaching, acerca de tu experiencia. La primera pregunta que seleccionamos para conversar el día de hoy, Ricardo, es, nos decían, bueno, en el mundo del coaching hay muchos ingenieros. Hay varios ingenieros y queremos saber qué fue eso que te hizo cambiar de la ingeniería a la filosofía y posteriormente al coaching. Bueno, mira, la historia es relativamente sencilla en mi vida. Yo en realidad entro en ingeniería electrónica, una ingeniería muy conceptual, muy imaginativa, y la verdad que me encuentro con la resolución de problemas muy complejos. Pero por fortuna, conozco en la universidad a la gente que trabajaba en bioingeniería, y entonces me doy cuenta, al poco andar, yo tengo formación de colegio muy humanista, es un colegio centrado en lo humano, y entonces tenía siempre la preocupación por lo humano. Y evidentemente esto me empezó a hacer ojito la pregunta de, bueno, ¿cuál es el problema más complejo a resolver? Porque como ingeniero a uno le enseñan a resolver problemas. Y yo me empecé a hacer la pregunta por ahí por segundo o tercer año, ¿cuál es el problema realmente complejo que quisiera resolver? Y la verdad es que en ese momento, de manera paralela, hubo unas charlas del doctor Maturana en la universidad, discutíamos mucho los científicos clásicos, el enfoque del doctor Maturana, y entonces se plasmó en mí absolutamente la pregunta por lo humano. ¿Qué es esto de la experiencia humana? ¿Qué somos los seres humanos? Entonces, naturalmente, de la ingeniería
me fui haciendo preguntas que ya no están en la ingeniería, que están en la filosofía, y por lo tanto, antes de terminar mi carrera, comencé a hacer una maestría en filosofía, que no concluí, tengo prácticamente todos los ramos, pero me viajé antes de terminar la maestría, pero y me especialicé justamente en la búsqueda de esta pregunta, persiguiendo esta pregunta por lo humano, es como llegué a este tema. Súper. Y entonces veo ahí que pasaste de la complejidad de la ingeniería a la complejidad del ser humano y empezar a entender esto que somos, ¿no? Sí, la verdad es que yo decía, bueno, los problemas complejos de ingeniería son problemas mecánicos. Entonces, pues si son problemas mecánicos, tienen una solución, tienen ciertos mecanismos que al funcionar permiten que uno, si los observa, los reproduce, puede resolver. En cambio, yo decía, bueno, ¿cómo entendemos al ser humano? Entonces, pues, buscar las respuestas que ha habido en la historia de lo que somos como ser humano fue algo que me empezó a apasionar. Y fui, la gracia de un estudio de filosofía organizado es que pasa por la filosofía antigua, entonces uno estudia Platón, estudia Aristóteles y después va avanzando y va viendo cómo cada filósofo, es muy interesante, cada filósofo construye una idea de lo que es el ser humano antes de hacer cualquier filosofía, porque tiene que tener una concepción clara de lo que es la persona. Y por lo tanto, eso era, diríamos, yo me he dado cuenta que era una pregunta que al día de hoy no tiene una respuesta definitiva. Vivimos en un mundo interpretativo, esto ya viene del coaching, y todas son interpretaciones, y las interpretaciones son históricas, son temporales, están ubicadas en nuestro desarrollo como especie. Y por lo tanto, a partir de eso, evidentemente a mí se me abrió el apetito por perseguir esta pregunta, y por eso que diríamos, en el mundo del trabajo me he movido más a trabajar con el diseño de prácticas y con el cambio y el fortalecimiento de ejecutivos y de equipos de personas, y eso me ha llevado, diríamos, por el camino de ir tras esta pregunta, que ahora cada día más la tengo más presente y la estoy desarrollando a mayor grado de profundidad por el trabajo que estoy haciendo, diríamos, mucho más centrado en el coaching en el último tiempo. Y qué lindo, Ricardo, que nosotros como seres humanos pudiéramos entender como esa raíz el hecho de que vivimos en mundos interpretativos y que no hay como una realidad única o una verdad única, ¿cierto? Entonces, cuando hablas del ser humano, recuerdo mucho al comienzo de mi formación donde se hablaba mucho de Parménides, de Heráclito y su interpretación del ser humano totalmente distinta a las dos visiones de ellos dos, ¿no? Y cómo hoy en día el ser humano, nosotros como seres humanos deberíamos interpretar mejor esa interpretación del ser humano, valga la redundancia, de reconocer al otro como un legítimo otro, ¿cierto? Claro, ahí tú tocas como una manera en la cual el doctor Maturana ha hecho mucho énfasis, que es como la descripción de lo que es el amor, la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Sin embargo, yo doy un paso atrás, Pati, porque la verdad es que estamos viviendo una interpretación de nosotros mismos que tiene casi 500 años. Entonces, pues me parece maravilloso que el mundo, tú miras por la ventana, ves todo lo que está funcionando y su modelo interpretativo tiene 500 años. Nos remontamos a Descartes y incluso más, vivimos en una época que todavía se hace un privilegio del hombre como animal racional. Eso, diríamos, a mi manera de entender, ofrece muchísimas oportunidades en el mundo del desarrollo humano y en el mundo del coaching, y es a lo que estoy más dedicado, que es a cuáles son las actualizaciones de la interpretación del humano. Por eso mi trabajo con Fernando Flores, él yo creo que da un brinco muy alto hacia adelante, tomando una interpretación que ya es muy actual, es del siglo pasado, pero es muy actual, porque pues, mezcla dos cosas muy difíciles de mezclar: la interpretación de la experiencia humana de Martin Heidegger
los actos de habla, que es un desarrollo de un británico que después lo pone, diríamos, de manera muy formalizada y muy clara John Searle, y Fernando hace una mezcla de estos dos temas con el trabajo que tiene con sus profesores en California, en la Universidad de Berkeley, California. Eso ofrece una interpretación del humano mucho más actual, que nos ofrece a todos nosotros una posibilidad de pararnos mirando desde otra perspectiva. Y eso es lo que yo intento hacer en cada una de las conversaciones que tengo, es poner este tema sobre la mesa, porque evidentemente ofrece un acceso a un mundo que uno no tiene acceso si se interpreta a uno mismo como un animal racional, porque busca privilegiar la razón y deja de lado aspectos que son muy, muy significativos de nuestra naturaleza. Qué lindo pararnos desde diferentes puntos de vista. Y Ricardo, uno esto que estás diciendo con una siguiente pregunta que nos hicieron o que quisieron hacerte a todas las personas a quienes abrimos esta conversación. Y es, ¿cómo aporta la biología del conocimiento a lo que hoy día haces como coach? No, la biología del conocimiento, bueno, primero que nada, pues la biología del conocimiento tiene una pregunta base, que es la pregunta por lo vivo. ¿Qué pasa hace 4.5 millones de años que puedo decir que ahí aparece lo vivo? Que es la pregunta que se hace el doctor Maturana. Pero a partir de eso, él trabajando en sus estudios de biología experimental, pues indaga cómo funciona el sistema nervioso. Y hay características del sistema nervioso como la clausura operacional que tiene el sistema nervioso, que uno, mira cómo vivimos en lo cotidiano. Vivimos como si el mundo nos diera imágenes que representamos en nuestro cerebro, en nuestras redes neuronales, y entonces el mundo es tremendamente influyente en todo lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, él descubre que el sistema nervioso no hace eso, porque no hay posibilidad de que nada externo ingrese como información o ingrese gatillando un tema específico al interior de nosotros. No, nada de eso. Diríamos, el sistema nervioso lo que hace es correlaciones internas, o sea, lo único que estructura de una cierta manera para poder, con la acción en el mundo, poder cerrar el vínculo de lo que está emergiendo en el entorno. Pero ese entorno podía ser muy variado, y eso lo demuestra con muchos experimentos la biología del conocimiento, donde a partir de eso, pues uno se da cuenta que distintos estímulos podrían generar la misma respuesta del sistema nervioso, y uno, primero que nada, suelta la idea de que está siendo influido por un entorno. Entonces, si eso es así, lo que yo tengo es una acción que está coordinada, y que el doctor dice por ahí, no puedo distinguir en la experiencia entre ilusión y percepción. Por ahí hay un filósofo muy importante y que yo valoro mucho los aportes, no lo conozco a detalle, no lo he podido estudiar a detalle, pero Wittgenstein dice de lo que no puedo hablar, mejor me callo. Y la verdad es que referirse a un mundo externo con independencia de uno no es posible, porque el mundo que uno construye está siempre relacionado con lo que uno hace al interior de uno, en este maravilloso cerebro. Y después lo que ocurre es que esto lo pone en el lenguaje, y en el lenguaje nos coordinamos con otros humanos. Entonces, cada uno tiene un mundo y nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos en el lenguaje con los actos de habla, y por eso que la biología del conocimiento tiene un desarrollo que es como la base de todo el tema de actos de habla, de alguna manera, porque concibe el lenguaje como coordinación de acción, y esta coordinación de acción con los actos de habla da un siguiente paso muy importante, que ocurre en un conjunto específico de actos de habla con los cuales los humanos, los seres humanos, nosotros, nos coordinamos, nos comunicamos e interactuamos en el mundo que construimos juntos. Súper. Y ahí viene todo el tema de la importancia de la conversación, y vivimos en un mundo conversacional. Las organizaciones son organizaciones vivas, conversacionales, la familia es una organización conversacional,
y ahí se empieza a unir todo esto, ¿no? La importancia de la conversación en la vida. Sí, exacto. O sea, la conversación incluye un ingrediente más, porque conversar es, en el mundo del trabajo del doctor Maturana, es el lenguajear y emocionar entrelazado. Entonces, tú estás en el lenguaje y dice conversar, es dar vueltas o danzar en torno a algo. Es como una danza que tú tienes con un otro, donde están en juego tus emociones, y como seres vivos, como desde nuestra biología, tenemos un conjunto de emociones que están a la base y que de ahí se deriva nuestro mundo afectivo, y evidentemente desde estas emociones estamos articulando el lenguaje. Y no al contrario. Por lo tanto, la verdad es que muchas veces uno usa el lenguaje, que es la manera en que se expresa nuestra racionalidad, lo usa rescatando lo que las emociones le dicen que tiene que hacer. Entonces, las emociones siempre están a la base del quehacer humano. Tanto emociones como estados de ánimo son un elemento clave de nuestra nueva interpretación, o de la interpretación que tenemos como de mayor vigencia y de mayor impacto para entender al ser humano. O sea, vivimos en estados de ánimo, vivimos como seres afectivos, emocionales, y desde esa emocionalidad articulamos el lenguaje, nos comunicamos, razonamos, interactuamos. Entonces, yo diría que eso es un aspecto que hay que tener presente en el conversar, que es una danza en el cual va fluyendo la humanidad de los conversantes en cambios de estado de ánimo. Y a veces a uno le pasa, seguro a ustedes les ha pasado, conversan con alguien y dicen una frase y la persona cambia totalmente de postura corporal, pero ¿por qué dices eso? Y entonces pues ya la conversación tomó otro curso, otra deriva. Entonces pues observar el fenómeno así y no referirlo siempre a, seamos racionales, por favor, pensemos, no nos dejemos llevar por nuestro impulso. Suena a perogrullada y suena, diríamos, a minimizar lo que somos como seres. Como seres humanos, porque la emoción está ahí, no la podemos tampoco limitar ni excluir de lo que somos nosotros. Me gusta mucho ese término, hace rato no lo escuchaba, de lenguajear y danzar con el otro. Y finalmente eso es lo que hacemos también en las conversaciones, en el coaching, Exacto. ¿cierto? Lo que hacemos, lo que estamos haciendo, incluso tú y yo en este momento, es danzar, y desde muchas emociones que se perciben y de estados de ánimo que tenemos en nuestro interior. Bueno, ese es un tema interesante, qué está en nuestro interior, qué está en nuestro exterior. Mm, Diríamos, un tema importante es dónde yo sitúo qué ocurre en mi interior y qué ocurre en mi exterior, y qué es mi exterior. Por ejemplo, la mente, que es como, diríamos, reflejada por todos los lenguajes interconectados, no está en la cabeza. Hay justamente un paper del doctor Maturana que se llama La mente no está en la cabeza. ah, ¿Por qué? Porque la mente está en el mundo relacional, en el mundo que construimos, donde construimos relación con otros, relación con otros grupos, y donde construimos comunidad y sociedad. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Los estados de ánimo también están en el entorno. Nuestro estado de ánimo actual, Patti, está influenciado por los estados de ánimo de tu existencia y de mi existencia. Y esos están influenciados por los estados de ánimo de este momento histórico, de pandemia, o de casi empezar ya a evolucionar desde la pandemia, donde la tomamos con una perspectiva distinta. Y entonces todo eso es influencia para el ser que somos hoy en día. Somos, como dice Fernando, tomando, diríamos, a Heidegger, somos seres históricos, y pues nuestro momento histórico nos impacta y pone elementos de regulación para el ser que somos. Entonces, pues, por eso que es tan importante la creación de posibilidades y de oportunidades, la construcción, que eso se produce en el conversar, qué que es un lindo. elemento del humano. Recién conversábamos hace un minuto y decíamos, empiezan a aparecer ideas de posibilidades futuras, de hacer Sí. cosas distintas.
justamente esa es la riqueza de la conversación, es que en la conversación construimos el futuro. En la conversación construimos el futuro. Divino, me encanta eso, Ricardo, que nos estás compartiendo. Ricardo, hemos estado hablando bastante del conversar, del lenguajear, de vivir en mundos interpretativos. Te has venido formando muchísimo con Fernando Flores y bueno, con el doctor Humberto Maturana, que desafortunadamente ya este año partió. Y yo siento que este también es un momento muy lindo para hacer un homenaje a lo que ha sido y lo que fue Humberto Maturana en todo este mundo que nosotros vivimos. Y una de las preguntas que nos hicieron para ti es, ¿cuál fue o cuál es ese legado que dejó en tu vida, Ricardo, el maestro Humberto Maturana? Bueno, yo diría que aquí hay un detalle bien importante. Uno se refiere normalmente al doctor Humberto Maturana, solamente. No hay que dejar de lado nunca a Francisco Varela. Yo quisiera aprovechar el momento, ambos fallecidos. Francisco murió varios años antes, ya una década antes, bastante joven, pero ellos fueron una dupla científica que dejó un legado en el mundo que a mí me impactó. O sea, yo estuve en muchas reuniones por un periodo largo de tiempo con el doctor Humberto Maturana, pero tuve la fortuna de estando en el laboratorio de biología experimental, que un par de veces, recuerdo una en particular donde llegó Francisco Varela al laboratorio, estuvimos platicando toda una mañana y haciéndonos preguntas. Entonces, pues yo creo que eso es bien importante tenerlo presente. El legado es el legado de ambos. Ambos aportaron y construyen un legado, y hoy día el legado diríamos, es como si vas construyendo sobre etapas previas. Ellos construyeron una base de la organización de lo vivo, ellos juntos escriben el árbol del conocimiento, empiezan a elegir caminos distintos y cada uno desarrolla aspectos diferentes, pero el denominador común y lo que me ha impactado a mí, Patti, es que ellos traen una visión de mundo completamente integrada, que es distinta que la visión predominante del mundo. Entonces, eso es una responsabilidad para mí, porque siento que tengo que, y yo creo que le pasa a todos sus alumnos, primero que nada, los alumnos de ambos son muy prolíficos, forman una tradición, es una tradición del pensar. Ya por ahí hay un escritor muy conocido americano, Frinhof Capra, en sus libros, en los libros que he estado escribiendo, diríamos, los últimos libros que ha editado, habla de la Escuela de Santiago. La Escuela de Santiago integra a estos dos grandes científicos y a un conjunto de alumnos que durante décadas ellos formaron y que hicieron una diáspora por el mundo y están investigando en temas de punta, luchando contra la visión predominante de la ciencia. Que cada vez esa visión que desarrollaron ellos se está imponiendo, por ejemplo, en ciencias cognitivas, en activismo, la enacción, como un enfoque que va un poco más allá de los enfoques sistémicos, de cuán relacionado está todo lo que hacemos con el entorno, con la relación, cuál es el tipo de relación que hay ahí, qué diferencia hay entre yo y el entorno, un poco como ese yin-yang que uno podría imaginarse, son parte de este legado. Entonces a mí me impactó porque en el fondo hace poco tiempo una persona me lo recordó y me dijo, acuérdate que tú tuviste la suerte de estar compartiendo con una persona que tenía una visión del mundo distinta. Y una visión del mundo distinta, Patti, es un sentido común distinto, con el cual yo lucho día a día porque soy bastante necio con la visión tradicional. Entonces, pues, yo diría que es un trabajo en proceso en mí, construir ese nuevo sentido común, que yo en el doctor Maturana lo observaba como una manera de preguntar. Él preguntaba de una manera que yo nunca he visto. Tan así que yo siempre decía, este hombre tiene un preguntar que pregunta a lo más esencial de ser, a lo constitutivo. Entonces yo le denominaba el preguntar ontológico del doctor Maturana.
porque pregunta al ser de las cosas, pregunta, pero el ser no como un ente, perdón, el ser no como algo inmanente que es intocable, sino que el ser como lo que se constituye cuando emerge. Es un poco difícil de explicarlo, pero en el fondo es cuando uno tiene, diríamos, una noción de una visión constitutiva, generativa del ser, evidentemente construye posibilidades que no están presentes cuando uno vive en la ciencia tradicional, que más va de la mano de la explicación y de la descripción. Entonces pues, ese para mí es como el mensaje que tengo que transmitir, porque yo diría que, puesto en palabras muy cortas, yo creo que da elementos para la autonomía ontológica del ser humano, para que seamos autónomos en nuestro desarrollo como personas, como seres humanos, como seres vivos, y que nos hagamos cargo responsablemente de nuestras vidas y veamos el impacto de lo que hacemos. Importantísimo. Como dices tú, una gran responsabilidad. Sí. Qué lindo. Sí. Pesa, yo te diría, Pati, que pesa, porque ellos son personas de una gran inteligencia que trabajan muchas horas al día. Yo no soy tan disciplinado, yo soy indisciplinado. Hay algunos profesores míos que me dicen que soy tremendamente indisciplinado y tengo mi necedad y mi ceguera. Sin embargo, estoy consciente de que es un tema a trabajar, ¿no? La gracia de lo humano es que siempre está incompleto, en proceso. Sí. Y yo lo he tomado esto como este proceso vital, pero al cual esta pregunta no creo que me la hago ahora en la conversación, me la hago todos los días. Mi esposa se enoja mucho conmigo porque me dice, tú vives como en un mundo paralelo, y yo digo, no, es que esto es lo que más impacto tiene en lo práctico, que seamos capaces de mirar las cosas que nos suceden desde una perspectiva totalmente nueva para poder construir un mundo nuevo. ¿Cómo queremos que el mundo sea distinto que el mundo que tenemos si no cambiamos al observador que somos? Exacto. Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos pensando igual, si seguimos desde ahí. Exacto. Súper. Ricardo, es una riqueza total escucharte, es una riqueza total y de verdad que me siento muy honrada de estar aquí en esta danza y en esta conversación tan linda. Como dicen por ahí, el tiempo muchas veces es corto y me encantaría seguir conversando contigo. Sin embargo, para cerrar, quiero contarte que nosotros tenemos una metodología que se llama Out of the Box, que es una metodología basada en la gamificación y en el aprendizaje con juego. Y uno de los kits que hacen parte de la metodología es un kit de agradecimiento y presencia que nos invita a conectar con el aquí, con el ahora, con ejercicios de mindfulness y ejercicios o preguntas de gratitud. Y a todos nuestros invitados, Ricardo, a nuestro podcast, les regalamos una pregunta para que conecten con ese aquí y con ese ahora, ¿verdad? Okay. El invitado anterior dejó para ti una pregunta de nuestro kit que te la voy a mostrar en este momento. Y es esta. ¿Cuál es el color que agradeces que exista? Qué buena pregunta, y además conecta con una emocionalidad que tengo ahora muy fresca. Yo diría que el violeta. El color violeta agradezco que exista porque es el nombre que elegí para mi hija menor, mujer. Qué lindo. Tengo un hijo menor que ella, pero es hombre. Yo he tenido la suerte de ser bastante surtido. Tengo hijo, hija, hija. Y la cuarta, elegimos con su madre el nombre para ella de Violeta. Y agradezco que exista el color porque para mí Violeta significa eh, desarrollo, expansión, pureza, magia.
Eso es lo que veo en mi hija, de la cual ahora estoy un poco alejado. Está en una etapa muy difícil, está en sus 15 años, pero, pero uno como padre sabe que los hijos, lo que son los hijos para cada uno. Entonces, pues, esa sería la respuesta que te doy a esta pregunta que me haces y te la agradezco mucho. Divina, divina respuesta. Muchas gracias, Ricardo. Y te quiero invitar, Ricardo, a que escojas un número del 1 al 52 para que respondas la pregunta que te va a salir y se la dejes al próximo invitado del podcast. Perfecto, voy a elegir el 21, tengo cábala con el 21. Bueno, Tres veces el número mágico. ajá, mira. ¿Qué persona agradeces que haya pasado por tu vida? No, esto es sencillo, o sea, agradezco a todas las personas. No podría elegir una en particular porque sería egoísta, porque sé el impacto que tienen cada una de las conversaciones que uno establece, de las relaciones que uno establece. Entonces, en ese sentido, yo te diría que soy el que soy por las personas que me ha tocado conocer. No hay ninguna que yo dijera sobró o me faltó. Todas las personas creo que me han marcado de alguna manera. Cuando he tenido la destreza de escuchar, cuando he salido de mi sordera, de mi ceguera, evidentemente el impacto ha sido mucho mayor y yo diría que es eso en términos generales. Y mis maestros, también mis maestros, mis amores, que creo que en las relaciones que he tenido, no soy de muchas amistades, están mis maestros y mis amores también. Entonces, esas son, diríamos, a las personas que agradezco, digamos, como que me hacen ser el que soy hoy día. Ay, qué lindo. Soy quien soy por las personas que he tenido que conocer. Qué lindo. Ricardo, pues de verdad que para mí ha sido un honor tenerte en este espacio. Me encantaría que, pues si alguien quiere conocer un poco más de tu trabajo, si quisiera contactarte en redes sociales o en algún correo, en donde te encuentran, cómo te pueden encontrar las personas que quieran profundizar más en lo que tú haces como profesional. Sí, mira, es fácil ubicarme. En realidad, pues estoy en Instagram como Sembrador de Reflexiones. Sembrador de Reflexiones. En realidad, ese es un aprendizaje que me quedó. Salir de las certezas, que me gustan mucho las certezas. Salir de la certeza y quedarme en la reflexión. Eso intento día a día. Entonces, Sembrador de Reflexiones en mi Instagram. Y mi correo electrónico es rsantamaria@autonoma.mx, que es el nombre de la empresa que creé. Le puse autónoma por esto de la autonomía. Ese es mi correo electrónico, rsantamaria@autonoma.mx. Bueno, buenísimo, pues ya saben las personas que quieran conocer, contactar mucho más con Ricardo, pues allí lo pueden contactar y realmente muchísimas gracias por esta conversación, Ricardo, hermosa conversación, una conversación repleta de regalos de vida que de verdad que me estás dejando y nos estás dejando en este momento. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu apertura, gracias por esta danza tan linda. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Mil y mil gracias, Ricardo, por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Patti, por la conversación. La he disfrutado mucho y pues estoy disponible para lo que necesiten y quedo, diríamos, emplazado a seguir trabajando en los temas que he expresado hoy día. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Qué lindo, muchas gracias. Llegamos al final y los esperamos en un próximo capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo.